Krishna continuó hablando de este modo. Aquel que sin interés por el fruto de sus actos lleva a cabo sus obligaciones, aquel en verdad ha renunciado al mundo y es un yogi, a diferencia de quien no enciende el fuego y no realiza ninguna actividad. Debes saber, oh Pandava, que al yoga lo llaman renuncia al mundo, pues no se disciplina mediante el yoga, sino aquel que ha renunciado a las ilusiones forjadas por la mente. Para el hombre sabio que desea alcanzar la cumbre del yoga, la acción es el camino, mas una vez asciende el camino se hace quietud. Cuando ya no existe en él apego por las acciones ni por los objetos de la percepción, cuando renuncia a todas las ilusiones de la mente, se dice de él que alcanzó el yoga. Álzate pues a ti mismo y evita tú mismo la caída, porque tú eres tu propio amigo, tanto como tu propio enemigo. Y cada cual es su propio amigo en la medida en que se ha vencido a sí mismo, mientras que quien no lo ha hecho y carece de su propio dominio, se convierte a sí mismo en su enemigo. Para aquel que se ha vencido a sí mismo y ha conquistado la serenidad, el Espíritu Supremo está presente siempre, en el calor y en el frío, en el placer y en el dolor, en el honor y en la deshonra. Se dice que un yogi está disciplinado por el yoga cuando su alma se complace en el conocimiento y en la conciencia, se muestra inalterable, ha subjugado sus sentidos y lo mismo son para él una piedra, un terrón de tierra o una pieza de oro. Así, un hombre superior, aquel cuya mente permanece siempre serena entre aquellos que lo quieran y aquellos que lo desprecian, amigos, enemigos o neutrales, desconocidos, alegados, buenos y malos. Que el yogi medite en un paraje solitario, con el espíritu y la mente bajo su dominio, sin esperar nada, sin poseer nada. Que se siente en un lugar limpio, firme, ni demasiado alto ni demasiado bajo, alfombrado de paja con una tela y una piel de antílope. Y ahí sentado debe purificarse practicando del yoga, fijando su mente, reprimiendo la actividad de los sentidos y del pensamiento. Bien erguido, observando inmóviles y rectos el cuerpo, el cuello y la cabeza, con la mirada en la punta de la nariz, pero sin mirar nada, con su espíritu sereno, liberado de temores, fiel a su voto de castidad y con la mente subyugada. Permanezca sentado,
mientras su pensamiento se halla fijo en mí, teniéndome siempre como meta suprema. De esta forma, disciplinándose a sí mismo, el yogi, que es dueño de su mente, llega a la paz absoluta del nirvana, a la paz de que mora en mí. Pero recuerda que el yoga o Arjuna no es de aquel que come demasiado ni aquel que deja de comer, tampoco de aquel que duerme en exceso ni aquel que siempre está velando. El yoga que destruye el sufrimiento es de aquel que ha logrado gobernarse en el comer, en el recreo, en el empeño puesto en cada acción, en el sueño, en la vigilia. Cuando su mente en reposo puede observarse a sí misma, se dice de él que está disciplinando por el yoga y que carece ya de apego por cualquier clase de deseos. Al igual que no vacila la llama de lámpara al resguardo del viento, así se alza la mente serena del que practica el yoga de sí mismo. Y ese estado en el que la mente se calma, sometida por la práctica del yoga, en el que uno goza contemplándose a sí mismo, por sí mismo y en sí mismo, en el que se experimenta una felicidad inmensa que solo puede captar el intelecto y que está más allá de los sentidos. Cuando arraiga, jamás desaparece. Al construirlo, uno aprende que no puede darse otra conquista igual y que ya no podrá perturbarlo sufrimiento alguno, por cruel que sea. Uno entiende que ese estado supone la liberación de la cadena de dolor y que tiene un nombre: yoga. Ese yoga debe practicarse con empeño y con una mente que jamás vislumbre. Al abandonar por completo todos los deseos que nacen de la imaginación, subyugando con la disciplina de la mente el tropel de los sentidos. Poco a poco se alcanza la quietud, con el intelecto dominado gracias a la constancia y la mente retirada en sí misma. Se abandona todo pensamiento. Hacia donde quiera que se aleje la mente inquieta e inestable, de ahí debe hacerla regresar y a su propio dominio someterla. Una felicidad suprema le llega entonces al yogi, cuya mente serena, que ha quitado las pasiones y está libre de toda falta, se convierte en Brahman. Capaz de dominarse a sí mismo de esta forma, el yogi que se ha liberado de sus faltas fácilmente alcanza la felicidad absoluta, la unión con Brahman. Entonces se ve a sí mismo en todos los seres y a todos los seres en sí mismo.
Mediante el yoga ha logrado gobernarse y tiene para todos una mirada acogedora. De aquel me ve en todo lo que existe y que todo lo ve en mí, de aquel que yo no me alejo y él no se aleja de mí. El yogi que aprendí de que todo es uno, me venera en todos los seres y vivo como y donde sea mora en mí. Aquel yogi o Arjuna que tomándose a sí mismo como molde, de igual manera experimenta el placer y el dolor en todos los seres, de aquel yogi puede decirse que es superior a todos. Entonces Arjuna expresó una vez más sus dudas. No consigo comprender, oh Madhusudana, cómo ese yoga que aspira a la absoluta ecuanimidad podría ofrecerme estabilidad alguna frente a la naturaleza instable de la mente. Pues la mente, oh Krishna, es inquieta, turbulenta, poderosa e inquebrantable. Dominarla me parece tan difícil como aplacar al viento. Y lo que Krishna replicó, sin duda, oh guerrero de poderosos brazos, la mente es bulliciosa y difícil de controlar, pero puede ser dominada, oh Kaunteya, gracias al empeño y la renuncia. Debes saber que el yoga es imposible de alcanzar para aquel que no se gobierna a sí mismo, pero está al alcance de aquel que ha aprendido a dominarse y que se esfuerza con los medios necesarios. Arjuna retomó entonces la palabra, y aquel que no consigue dominarse y cuya mente se aparta del yoga, aunque esté lleno de fe, ¿qué destino obtiene, oh Krishna, si no alcanza la perfección del yoga? Incapaz para ambos logros, oh guerrero de poderosos brazos, ¿no parece como nube desgarrada, perdido sin poder orientar sus pasos en el camino de Brahman? Te ruego que aniquiles por completo, oh Krishna, la duda que me invade. No existe más allá de ti quien puede destruirla. Y Krishna contestó, ese hombre, oh hijo de Pritha, no perece ni en este mundo ni en el otro, porque nadie que realiza acciones buenas obtiene, oh hijo mío, un mal destino. El que se apartó del yoga obtendrá los mundos de aquellos que realizan acciones meritorias y moran ahí un número infinito de años, reencarnándose entre gente pura y venturosa. Quizás renazca en un linaje de yogis poseedores de sabiduría, aunque este nacimiento, no lo olvides, es difícil
de alcanzar en este mundo. Entonces se reúne con la mente que habitó el cuerpo de su anterior encarnación y para alcanzar la perfección se esfuerza más que antes, oh alegría de los Kurus. Incluso sin desearlo, se ve arrastrado por su anterior empeño, e incluso aquel que solo desea conocer el yoga va más allá del Brahman que aparece en los textos. El yogi que se esfuerza con ardor, purificado de sus manchas, perfeccionado tras sus innumerables nacimientos, alcanza por fin la meta suprema. Ese yogi supera a los ascetas, como supera a los eruditos y al hombre de acción. Por eso, sé un yogi, oh Arjuna. Y de todos los yogis, aquel que me venera lleno de fe, con todo su ser orientado hacia mí, a aquel lo considero el más grande entre los que conocen el yoga.